¿Eres de los que ve el vaso medio lleno o medio vacío? Y si te dijera que hay una mejor manera de ver la vida, incluso viendo el vaso completamente vacío, bueno, pues precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Hola, yo soy Calderón y te ayudo a reflexionar en la Biblia y las cosas de Dios para que crezcas en tu fe y camines más cerca de Jesús en tu diario vivir. Y como te comentaba, el día de hoy quiero ver algo rápido quizá, aunque siempre digo lo mismo, pero una idea que he traído en la mente y que quizá no había pensado mucho. A veces el lenguaje, pues nos dejamos llevar por usar ciertas palabras que luego cuando pensamos en ellas sí nos ayudan a entender mejor las cosas o nos damos cuenta que estamos expresando algo que pues no era realmente lo que queríamos expresar. El día de hoy quiero hablarte del concepto del optimismo y la esperanza en los creyentes, en los seguidores de Jesús, en aquellos que hemos creído su palabra eterna, verdadera, la palabra de Dios, y que luego tenemos que salir al mundo y enfrentar también el mundo con el conocimiento y después el conocimiento de la palabra de Dios y también después de haber conocido a Jesús, de que nos haya cambiado la vida. Y no sé si tú te has puesto a pensar alguna vez entre la diferencia, más bien, en la diferencia entre el optimismo y la esperanza. Es algo que yo escuchaba hace poco y pues tiene que ver con esta frase que te decía al inicio, lo del vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Es la ilustración que generalmente se usa para decir que hay dos tipos de personas, los que ven el vaso medio lleno y los que ven el vaso medio vacío. Igual te preguntaría, ¿no? ¿Cuál crees que eres tú? Generalmente a los que ven el vaso medio lleno los llamamos optimistas y a los que lo ven medio vacío, pues pesimistas. Pero entendiendo esa idea y entendiendo este concepto, creo que pues esa ilustración ayuda bastante a comprenderlo. Te preguntaría si crees tú que la esperanza es lo mismo que el optimismo y que si nosotros como seguidores de Jesús, creyentes de la Biblia y de lo que dice de Jesús y que Jesús es Dios y que nos ha comprado, nos ha hecho parte de la familia de Dios, deberíamos tener más bien optimismo o esperanza. Y quizá te preguntes, pues, ¿cuál será la diferencia? Y yo he escuchado, en esto que te digo que he estado pensando, he escuchado que el optimismo es ver mi situación, ver mis circunstancias, ver cómo están las cosas a mi alrededor y por ende hacer ciertas conclusiones o tener ciertas conclusiones. Y sobre todo esto lo hacemos cuando estamos en problemas, ¿no? A veces batallando, a veces quizá por una enfermedad, cuestiones de salud, en el trabajo, en la escuela. Lo más común, creo yo, es en lo económico. Y quizá vemos cierta situación donde tenemos que sacar cierta calificación o tenemos que entregar cierto reporte con ciertas estadísticas de que se está tomando cierto avance o que algo se ha completado o tenemos que hacer cierto pago de algo, de la tarjeta, de algo, una deuda que se tiene. Y luego hacemos los cálculos en la mente y decimos, bueno, tengo que hacer este pago, tengo tanto en la tarjeta, me va a entrar tanto, si hago estas otras cosas podría lograr alcanzar a pagarlo y dices, hay que ser optimistas en que se va a dar. Hay que tener buen ánimo, ¿no? De que sí se van a dar las cosas y hay que ser optimistas, tener buena actitud al respecto. Igual en la escuela me pasó muchas veces, ¿no? Que dejaba las cosas para el último, ciertos proyectos que ya sabes la clásica que los maestros te dicen, esto deben hacerlo en un mes porque se necesita un mes para hacerlo y ya lo estás haciendo cuando falta una semana o peor aún 1 o 2 días. Y entonces quizá te dejas las cosas hasta el último porque te crees optimista en el que ves y desde antes hiciste ciertos cálculos y dijiste, bueno, si una semana antes empiezo a hacer esto y aquello y lo divido de esta manera, sí alcanzo. E incluso 3 días antes, que no hiciste lo que debías, no empezaste una semana antes, empiezas a hacer ciertos cálculos y dices, no, sí alcanzo, sí puedo. Y también en el trabajo, quizá tienes que hacer una entrega, tienes que terminar cierto proyecto y no sabes, no estás seguro, pero dices, bueno, pero si me entregan esto en la fecha que yo espero y si pongo presión y nos dan esto antes de tiempo, sí se alcanza. Entonces, el optimismo es como ver la situación, tomar las mejores partes y ver un camino hacia adelante y decir, bueno, sí se puede, si hacemos esto y aquello, será fácil, no, pero hay cierto camino hacia adelante, hay que ser optimistas en que se darán las cosas. Yo diría que ese es el optimismo, pero la esperanza es la que existe cuando no hay camino. La esperanza es mirar la situación y decir,
no hay manera. No se puede. No hay manera en que esto pueda darse. Y es aquí donde yo creo, aunque son similares en la mente de las personas y como se usan en el vocabulario quizá, el optimismo y la esperanza son muy diferentes, sobre todo para nosotros los creyentes. Porque cualquiera puede tener optimismo, no necesita creer en nada, no necesita creer en Dios, no necesita tener fe. El optimismo es ver un camino en mis circunstancias, pero la esperanza la tenemos aquellos que hemos dicho, no hay manera, Señor. No existe manera alguna en que eso se pudiera dar, en que mi familiar sea sanado, en que su vida sea transformada, en que deje de ser la persona que es. Tiene 40, 50, 60 años siendo la misma persona. Tiene años con esa adicción. No hay manera de que cambie. No hay manera de que su vida se mejore quizá incluso. Puede cambiar, pero ya no va a mejorar. Y es entonces lo que es cuando interviene el Señor, es cuando interviene Dios. Y la Biblia está llena, por ende, entonces, comprendemos, creo yo, está llena de esas historias donde el Señor es la esperanza misma. Lo vemos con el pueblo de Israel en Egipto, que vean cómo nosotros vamos a ser sacados o liberados por este pueblo que tiene mucho más poder, que nos controla, que nos domina. La única manera es que el Señor obrara. Y luego, ¿cómo iban a escapar de ellos si tenían un mar enfrente y detrás de ellos los ejércitos? ¿Cómo iba a ser? No había manera. El Señor hace un camino, ¿no? Esa lección la podemos entender de la historia del Éxodo, que el Señor hace un camino donde no había alguno. Donde el optimismo diría, mira, pues se van brincando por estas piedras y se van por lo más bajito. Quizá a lo mejor podrían algunos de ustedes pasar. Donde realmente no hay manera de hacerse. El Señor hace un camino entero, hace una carretera en medio del mar. Y dice la Biblia que pasan sobre tierra seca, porque un gran viento separa el mar. Ese es el Dios que tenemos. Entonces yo creo que realmente nosotros deberíamos enfocarnos no en el optimismo, sino en la esperanza. Me gustaría leerte, por ejemplo, el Salmo 62, unos versículos del 1 al 10. Fíjate cómo dice esto. Quizá puedes notar entonces aquí, aunque dice la palabra como tal esperanza, puedes entender por qué es esperanza y no es optimismo. Dice, en Dios solamente espera en silencio mi alma. Estoy leyendo de la NBLA, Nueva Biblia de las Américas. En Dios solamente espera en silencio mi alma. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte, y nunca seré sacudido. ¿Hasta cuándo atacarán a un hombre todos ustedes para derribarlo, como pared inclinada, como cerca que se tambalea? Ellos solamente consultan para derribarlo de su eminencia. En la falsedad se deleitan. Bendicen con la boca, pero por dentro maldicen. Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. En Dios descansan mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Confíen en Él en todo tiempo. Oh pueblo, derramen su corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Los hombres de baja condición solo son vanidad y los de alto rango son mentira. En la balanza suben. Todos juntos pesan menos que un soplo. No confíen ustedes en la opresión ni en el robo. Pongan su esperanza. Si las riquezas aumentan, no pongan el corazón en ellas. Entonces quiero hacer énfasis curiosamente en el versículo 5 y el 10, donde dice, alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Y luego el 10, no confíen ustedes en la opresión ni en el robo, pongan su esperanza. Si las riquezas aumentan, no pongan el corazón en ellas. Tenemos esta idea del salmista en este Salmo 62, de que él podría mirar otras cosas. Podría ver otras personas cómo confían y se alegran y esperan, que pues de ahí viene la palabra esperar, esperanzas, están relacionadas, esperan en ciertas situaciones, circunstancias no muy buenas, y esperan que esas situaciones, aunque sean malas, les sirvan y les ayuden.
Pero el salmista es casi como que voltea a verlos y se regresa la mirada hacia el Señor y dice, no, no pongas tu mirada en otras cosas. Solo Él, solo Él, solo en Él, solamente en Él espera, solamente Él puede hacerlo, solamente Él es. Es como estarse jalando la mirada, la vista y decir, no, no debo ver otras cosas, no debo poner mi esperanza en otras cosas. Mi alma mía espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Y esto, lo del versículo 10, me parece muy bueno para lo que estamos hablando. No confíen en la opresión, no pongan su esperanza en el robo. Si llegan a tener mucho dinero, es decir, si las riquezas aumentan, no pongan el corazón en ellas. Es decir, deberías evitar tener riquezas, deberías evitar que te vaya bien. No, debes evitar poner tu confianza, tu esperanza en ello. Aquí, perdón, donde te quisiera preguntar. Si tú eres alguien, aún creyente, ya siendo cristiano incluso quizá de muchos años, pero que cuando viene la adversidad, ¿en qué piensas? ¿En dónde está tu esperanza? Quizá viene una enfermedad o viene una situación financiera difícil y tu mente lo primero que dice es, lo bueno es que tengo dinero, lo bueno es que ahorré, lo bueno es que tengo seguro, lo bueno es que tengo esto. Y no es que sea malo nada de eso es malo. No está diciendo la Biblia que no lo tengas, que no preveas, que no ahorres, que no seas cuidadoso. No ese es el mensaje. Pero quizá nos hemos vuelto dependientes y hemos puesto nuestra confianza en aquello que no es Dios, en nuestros ahorros, en nuestras habilidades, en lo que ya hemos contratado, en lo que ya hemos pagado, en nuestras inversiones. Y entonces lo que hacemos es confiar en eso, no en el Señor. Es por eso entonces que te animaría a memorizar o leer constantemente este salmo si tú has identificado quizá que caes en este hábito, en estas ideas y que quizá escuchaste lo que dije y dices, sí, yo quizá he respondido así y ni cuenta me daba, quizá ni siquiera lo estabas haciendo conscientemente, sino que se volvió un hábito. Te animaría a que te aprendas uno que otro versículo de este salmo o lo leas quizá de la versión que más te guste y lo tengas ahí cerca o hasta lo imprimas y puedas leerlo de vez en cuando para que junto con el salmista te recuerdes y digas, en Dios solamente espera en silencio mi alma, el primer versículo. De Él viene mi salvación. Y aquí está usando el término más amplio, no solamente está hablando de la salvación del alma, también de la salvación de las situaciones terrenales. En este momento David lo escribió en una situación difícil quizá, o recordando una situación difícil donde los enemigos, como leímos, estaban tratando de hacerle mal y estaban volcándose contra él en una situación difícil, aprovechándose de una situación difícil. Pero él dice, yo espero en el Señor, no en mis ejércitos, no en los hombres que tengo que me apoyan, no en todas mis riquezas, no en mi influencia, aunque las tenga, y no significa que las voy a desechar, pero yo quiero confiar solamente en Dios. Y otra situación, otro pasaje donde yo creo que lo podemos ver también y podemos entender un poco más esta idea de la esperanza es en Mateo capítulo 19, perdón. Y en Mateo capítulo 19 tenemos lo de la historia del joven rico y Jesús, un joven que llega con Jesús y le dice, maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús le dice, los mandamientos conoces, obedécelos. Y él dice, Señor, toda mi vida y desde mi juventud he obedecido la ley y yo he cumplido con todo. Y dice que el Señor lo miró con amor. Y le dice Jesús al joven, bueno, solamente te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tocó una fibra sensible del joven porque dice que el joven se fue de ahí muy triste porque él tenía muchos bienes. Y entonces tenemos el versículo 23, a partir del 23 quisiera que leyéramos. Mateo 19, 23. Después de esto que sucede, dice, Jesús dijo entonces a sus discípulos, en verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Esto me parece muy interesante porque yo creo que lo que sucede es que Jesús les está diciendo que por más que cumplan o crean cumplir la ley, o crean que son perfectos en sus obras, o que son tan buenas personas
que pues Dios casi debería dejarlos entrar al cielo. Le dice, es que no se puede, no es tan fácil para cualquiera, no pueden hacerlo y, y no lo pueden lograr por sus obras, obviamente. Y le dice esto, ¿no? Que qué difícil es para un rico. Aquí está usando el ejemplo de un rico, pero no está hablando en contra de la riqueza como tal. Está diciendo, les es muy difícil a los ricos. ¿Por qué? Pues porque aman sus riquezas. Ellos aman lo que tienen. Pero eso podríamos aplicarlo a prácticamente cualquier pecado. Podríamos decir, aquel que le gusta la bebida, qué difícil es. ¿Por qué? Porque ama la bebida, porque le encanta el contexto en el que lo toma y cómo lo disfruta y con quiénes y lo que lo hace sentir. O aquel que le gusta robar, qué difícil, qué difícil es entrar al reino. ¿Por qué? Porque le gusta tomar lo que es ajeno. Esto realmente es una aplicación para prácticamente cualquier pecado. Pero los discípulos se asombran porque dicen, pero bueno, pues es que su único error fue tener mucho dinero y amarlo por lo que había trabajado, amar el fruto de su trabajo y lo que se compró con su dinero. Y dicen, pues si él, que hizo todo lo correcto, simplemente tenía dinero, como ya quisiera yo tener, podrían haber dicho, y pues sí le gustan las cosas que tenía, lo sabemos, pero si solamente por eso no pudo entrar, si ese fue su único pecado, su único error, por eso preguntan, entonces, ¿quién podrá salvarse? Porque yo creo que se veían a ellos mismos y decían, yo no he cumplido la ley como ese joven. Y yo quizá también amo el dinero como ese joven o más, o batallo por el dinero y me gustaría tener un montonal. Si él, que cumplió con todo desde joven, no puede entrar, ¿qué se espera de mí? ¿Quién podrá salvarse entonces? Preguntan. Y Jesús mirándolos, dice el versículo 26, les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Es decir, aquí tenemos un ejemplo claro de lo que te decía. El optimismo es decir, hay un camino. Si hay unas cosas que puedes hacer, si hay cambios que puedes realizar, hay nuevos hábitos que puedes tomar, puedes darle vuelta a la página de tu vida y puedes cambiar. Ese es el optimismo. Pero aquí ellos mismos dicen, no hay manera entonces. Es imposible. Si un error tan sencillo, tan básico, tan ese tipo de errores que hoy en día la gente dice, si no le hacen daño a nadie, no pasa nada. Si por ese tipo de errores él no pudo entrar, ¿quién va a poder? Nadie puede entonces. No hay esperanza, no hay manera, no hay camino, no se puede ser optimista en esto. Y Jesús les dice, bueno, para ustedes es imposible, pero para Dios todo es posible. Para Dios es posible el que ustedes de alguna manera puedan entrar al reino de Dios, a pesar de todo lo que son, lo que han sido e incluso de lo que serán. La pregunta sería entonces, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que se responda a esto? ¿Cómo es que Dios lo hace posible? Jesús es el mejor para decir estas palabras porque sería a través de él, de su sacrificio, de entregar su vida en manos de pecadores, por los pecadores, que haría que fuera posible. Tú y yo hoy podemos tener una relación con Dios, ser llamados hermanos de Jesús, ser llamados hijos de Dios, ser templos del Espíritu Santo, solamente gracias a lo que hizo Jesús. Y casi podemos escuchar el eco del Salmo 62, que dice, solamente en Él confía mi alma, solamente Él es mi salvación. No quiero voltear a ver nada más, porque en nada más hay esperanza. Solamente en Jesús encuentro la esperanza para poder retomar, para poder restituir más bien mi relación con mi Dios, con mi Creador. Para mí es imposible. Yo no puedo ser optimista en pensar que de alguna manera, si soy buena persona lo suficiente, si rezo lo suficiente, si oro, si ayuno lo suficiente, si voy a la iglesia y ofrendo y doy lo suficiente, quizá podría ver el vaso medio lleno y quizá encontrar un camino para llegar hasta Dios. No se puede. Jesús ahí lo deja claro. Pero gracias a Dios que en Jesús tenemos un camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. No a través de tu esfuerzo, no a través de tus obras, no a través de tu buena actitud, de tu amor. Es solamente a través de Cristo. No hay otra manera. Y esas son buenas noticias porque nosotros no hay esperanza.
En mí, si volteo a ver mi vida, no hay esperanza para ver cómo podría yo lograr llegar a la presencia de Dios, al reino de Dios, sabiendo que este joven que cumplió toda la ley desde joven no iba a poder, menos yo que ni conocía la ley de joven, por ejemplo. Entonces, espero que quede claro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el optimismo y la esperanza? ¿Estás tú buscando un camino entre tu situación y lo que tú puedes hacer y si todo encaja correctamente? ¿O estás viendo a Jesús y viendo en Él el único camino para encontrar salvación y que además aplica para todo? ¿Estás confiando en Dios en las situaciones en las que no ves salida? En esa situación donde no ves cómo vas a poder pagar, donde no hay otro diagnóstico más que la muerte quizá para un familiar o para ti mismo. ¿Estás confiando en Dios ahí? Tomas decisiones basadas solamente en si tú puedes ver alguna manera de que sean fructíferas. Es decir, quizá te están animando a participar en la iglesia, un amigo incluso tuyo te está diciendo que le gustaría escuchar de Dios, que le gustaría acercarse, pero quizá tú ves la situación y dices, no, yo no veo manera o camino en que esto podría salir bien, entonces, como yo no veo camino, no lo voy a intentar, no lo voy a hacer. Voy a cerrarle la puerta a eso. ¿Por qué? Porque ni siquiera estás considerando en que es Dios el que hace lo imposible. Cuando Dios te pone una trayectoria que tú dices, Señor, no hay manera. El Señor dice, exacto, pero yo voy a abrir camino. Lo he hecho antes, lo puedo volver a hacer y ten por seguro que lo volveré a hacer. Ese es el Dios que tenemos. Puede ser que para ti sea un momento de dar un paso de fe, para salvación quizá en tu caso, para orar. Quizá has dejado de pedirle cosas a Dios en oración porque dices, no, es que yo no veo manera en que eso se puede dar, no veo cómo yo podría lograrlo, entonces ya mejor ni le pido porque no quiero ser decepcionado. No estás teniendo esperanza en el Dios de lo imposible. Quizá necesitas dar un paso de fe para creer lo que Dios dice de ti, que cuando dice que tú eres amado por Dios, que tú eres perdonado, tú dices, no, quizá yo sí pudiera ser suficiente buena persona, si pudiera ir más seguido a la iglesia, si pudiera leer más, orar más, saber más. Entonces a lo mejor yo vería un camino quizá para ser optimista y pensar que Dios me puede amar. Pero como no lo ves, no encuentras esperanza, pero quizá hoy sea el día en que necesites dar ese paso de fe, en decir, Señor, en ti pongo mi esperanza, yo no veo cómo, pero si tú dices que a través de tu Hijo voy a creerlo. Aún con el vaso completamente vacío, en el Señor tenemos una esperanza que está viva, es una esperanza viva, es una esperanza real que puede cambiar cómo enfrentas la vida.